A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos cada semana, cada martes, con Lucelena Hernández, con José Luis Castillo y también con Coral Herrera, a quienes saludo a la distancia. Ya lo sabe usted, por encontrarnos en medio de una contingencia. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, pues es este panorama complicado. Hay quienes dicen es un panorama desolador para el sector empresarial de México, y Tamaulipas pues no es ajeno a esto, porque está el cierre de negocios por esta crisis económica derivado de una crisis sanitaria, bajas ventas, carga impositiva, sin el apoyo del gobierno. Además, muchos negocios, muchos empresarios se van a enfrentar a las cuestiones legales por no pagar los aguinaldos. Por lo menos 6,800 empresas no cumplieron, y a esto pues hay que sumarle otro factor, porque llega el incremento salarial. Este es el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa. Iniciamos con Lucelena Hernández, a quien saludamos a la distancia. Lucelena, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, un gusto saludarte. Igualmente un saludo para nuestros compañeros de esta mesa de análisis, José Luis Castillo y Coral Herrera, y por supuesto para el amable auditorio que nos acompaña este martes. Y bien, el tema de esta mañana sobre este panorama desalentador que tienen los empresarios mexicanos, los empresarios tamaulipecos, por seguir luchando todos los días, Claudia, es algo muy difícil. Han estado recibiendo golpe tras golpe en sus economías. Ya lo mencionabas tú, el hecho de los pagos de aguinaldos, que es un derecho de los trabajadores, y que al incurrir por ausencia de ingresos, de dinero, de fondos de la misma empresa, pues se tienen que enfrentar a cuestiones legales que les salen todavía muchísimo más caras, porque recordemos que esos procedimientos tardan tiempo y ese tiempo también hay que pagar. Entonces, esta situación es de verdad difícil, y todavía se le suma el hecho de que esta complicación no solamente es en vistas de los empresarios, Claudia, no hay que perder de vista que también estas complicaciones desencadenadas pueden tener una afectación importante para los trabajadores que dependen de estos empresarios, que dependen de la decisión que ellos tomen de cerrar sus puertas o de seguir luchando por mantenerlas abiertas, pero seguir luchando todavía con todo en su contra, porque si nos ponemos a analizar esta temporada, que en varias ocasiones hemos tenido varios de tema en esta mesa de análisis, es difícil el hecho de los cierres intermitentes que no se han terminado todavía. Se esperan algunas decisiones en torno a esto de cerrar intermitentemente las puertas de muchos negocios, que representa pues nulas ventas, pero que con ello no se escapan de pagar salarios. El hecho de que se cierren las puertas, los trabajadores tienen derecho a un salario, así que hay que seguir pagando mes con mes, Claudia, también los impuestos del fisco, del gobierno, que no lo perdona, más allá de un beneficio, de un apoyo durante esta pandemia para el sector empresarial, ha sido lastimado duramente, agredido con ni siquiera el perdón de un mes. No ha habido nada de ese tipo de apoyos por parte del gobierno, ha sido indolente, y entonces aquí los afectados son dos, tanto los empresarios como los trabajadores, que al cerrar las puertas de plano al empresario, al sentirse ya ahogado de esta situación económica, cierra sus puertas, y con ello pues los trabajadores quedan a la deriva o a la intemperie. Incluso el conseguir un nuevo trabajo no es nada fácil, y menos si en esa misma situación se encuentran todos los empresarios tamaulipecos, mexicanos, vaya, y muchos de ellos, Claudia, deciden convertirse en pequeños empresarios, o en innovar, en convertirse en esto que se denomina emprendedor, pero se topan con lo mismo, se topan que el gobierno mes por mes hay que estarle pagando para poder trabajar, y muchas complicaciones que ello deriva. Entonces, a todo este panorama que hemos estado viendo y analizando se le suma este tema del anuncio del 15% salarial, que de verdad creo que lo único positivo que tiene es que pues el gobierno lo implementó como una medida de limpiar su imagen ante el pueblo, de verlo como salvador, como algo
pensado en ellos, en el mismo pueblo, que es una conquista salarial, y tal vez sí lo es, una conquista salarial, un aumento de salario, pero hay que ver el trasfondo de este aumento de salario en el cual perdemos todos, no solamente los empresarios, sino, lo reitero, los trabajadores también, que pierden sus trabajos porque el empresario ya no puede resistir tanta presión de pagos y pagos y pagos y más pagos. El trasfondo negativo, creo que más que negativo también, Claudia, es peligroso, porque aumentar un 15% al salario, que es con carga, por supuesto, a los empresarios, no solamente es el 15% al salario, de lo que ganaban hay que aumentar el 15%. No solamente es eso, hay que ver también lo de los impuestos que de ellos emanan también. Por ejemplo, el IMSS, que también hay que aumentarle un 15% a ese pago, su porcentaje correspondiente, a ese pago que hacen los empresarios por cada trabajador. Recordemos que es obligación del empresario pagar este derecho del trabajador del seguro. Entonces, al IMSS hay que pagarlo también. Por parte de la vivienda hay que pagar también. Y todos los demás impuestos que van a estar derivándose de este aumento salarial. Entonces, muchos dicen, pero es que no es del todo negativo, también va a haber más poder adquisitivo por parte de los trabajadores, va a haber más circulante, ojalá sí, pero eso no quita que para los trabajadores, para los empresarios, vaya a ser una carga bastante dura, y todo esto aumentale también los aguinaldos del próximo año. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer si todavía va a seguir esta intermitencia de limitaciones para los empresarios? Todavía el COVID no se termina, todavía hay medidas que se van a tomar ante el desorden que hemos tenido como ciudadanos, de no guardar la sana distancia, de no resguardarnos, de no usar el cubrebocas. Entonces, Claudia, creo que yo lo considero desalentador, peligroso esta medida. Vamos a ver cómo responden los empresarios con este pequeño respiro que se tuvo de las ventas decembrinas. Vemos muchas personas en la calle, peligroso por lo del COVID, pero bueno, lo positivo de ello es que están dejando una derrama económica que les va a permitir a los empresarios, al cierre de esta temporada, tal vez analizar qué tan bien están sus finanzas, qué tanto contribuyó a que se estabilicen un poco lo que resta del tiempo, y sobre todo las cargas impositivas que se van a venir. Pero en términos generales, Claudia, es indolente, es peligroso, y que creo que el gobierno, lejos de apoyar en esta crisis, está golpeando todavía más al sector empresarial. Gracias Lucelena Hernández. El análisis que hace en torno a la cuestión empresarial. La pandemia ha hecho del 2020, dicen los comerciantes, el peor año para los empresarios. Dicen que de las empresas que lograron sobrevivir, algunas tienen sus días contados, y lo que es peor, arrastrará al ciudadano común, como bien lo dice Lucelena Hernández, va a arrastrar al ciudadano común porque lo llevará al desempleo. Complicado el panorama. José Luis Castillo, te saludo a la distancia. Buenos días. Ya, buenos días al auditorio, buenos días a nuestros compañeros de la mesa. Pues sí, definitivamente el comercio organizado tiene un panorama complicado, y hablamos en este sentido del comercio organizado, porque bueno, pues son los que tienen la más pesada carga fiscal de servicios, rentas, y sobre todo, bueno, pues ahora agregándole el pago de los salarios mínimos, el pago forzoso por ley que se tiene que hacer de los aguinaldos y de otras prestaciones que algunas empresas pues acostumbraban para motivar a sus trabajadores. Complicado y marcado por la pandemia del COVID-19 y todas las medidas que tienen que cumplir los empresarios, los comerciantes, y por si fuera poco, bueno, pues aguantar también esa carga que tienen enfrente de sus negocios, que es el comercio informal, que en este caso, bueno, pues también tienen la necesidad de salir a trabajar, de buscar el sustento diario de sus familias. Y bueno, pues hablamos de un salario mínimo, es de 141.70 pesos, que los empresarios tendrán que erogar, y sobre todo, bueno, pues también ahorita cumplir con todas y cada una de las medidas sanitarias que establece la autoridad, Claudia. Y pues en cierta manera, de manera general, pues muy complicado, ya que pues tienen que pagar forzosamente y algunos de ellos pues a cerrar definitivamente las puertas
sus negocios. Estamos hablando de que tan solo aquí en Ciudad Victoria se habla de el cierre de una importante cantidad de negocios. Creo que son 450 negocios los que han cerrado sus puertas, y que se estima que en los próximos días pues habrán de cerrar otros tantos. Algunos más pues aplicaron los cierres temporales, y no nada más en el comercio, Claudia. Vemos también que hay algunas empresas, hablamos de los medios de comunicación, que dejaron de imprimir sus ediciones entre semana, más bien los fines de semana, a otros más ya nada más en línea, también por esta crisis económica que ha causado el COVID. Y bueno, pues esa carga de impuestos que tienen, de servicios, la falta también de apoyo, por qué no decirlo, de las autoridades, definitivamente pues sí va a ser un año muy complicado por todos estos problemas que se han conjugado, y donde única y exclusivamente pues el comerciante, el empresario, es el que pues ahora sí marca con sus números rojos, el que no le salen las cuentas por más que estiran. Y sobre todo, bueno, pues volvemos a lo mismo, marcado por esta pandemia que se registra a nivel mundial, y que a la par, bueno, pues ha pegado a los obreros, a la clase trabajadora. Se habla también por decirte, en la zona sur, de la pérdida de millones de pesos. Allá se habla de cierre de 1,500 negocios, y podemos hablar así de Matamoros, de Reynosa, de Nuevo Laredo, de los municipios más grandes, donde definitivamente la pandemia y la carga de impuestos, pues ahora sí que aunado a la baja venta que registran, sobre todo hablando del sector comercio y las empresas, los ingresos, pues definitivamente va a marcar este 2020, y los números, hay que decirlo, o sea, los números de cierres van a aumentar, y lo mismo en cuestión de desempleo, Claudia. Definitivamente que va a arrastrar, decíamos, al ciudadano común, lo llevará al desempleo. Pero interesante también conocer la opinión de Coral Herrera en relación a esto que están viviendo los empresarios, que ya decíamos, el recorte de personal, el cierre de negocios. Además, aseguran también especialistas, economistas, que bueno, esto va a provocar también que se incremente el comercio informal. Adelante, te escuchamos y te saludo a la distancia, Coral Herrera. Buenos días. Gracias, muy buenos días a nuestros compañeros de esta mesa de análisis. Pues en efecto, lo que señala la Coparmex, independientemente del cierre de negocios, pues es una declaración de aumento al comercio informal. ¿Por qué? Porque muchos empresarios, sobre todo las pequeñas empresas, que no venden ni la mitad o ni un tercio de lo que vendían antes de la pandemia, pues sencillamente van a tener la decisión de o recortar el personal o bien cerrar definitivamente estos pequeños negocios que daban empleo a las personas. Aquí en el MANTE se tiene el registro de la pérdida en este año de 2,500 empleos. Aún y con la reactivación del ingenio se tienen estos datos. La maquiladora se encuentra en paro técnico, y nos mencionaban pues los empresarios que se han visto en serias dificultades. Al menos ellos han decidido ofrecer las prestaciones, en tanto pues dicen hay semanas que no tienen trabajo, no hay que producir, y si se viene una situación en donde le tengan que aumentar el 15% del salario del trabajador, pues están en un predicamento de cerrar definitivamente pues esta fuente de empleo. Independientemente, Claudia, hay algo que no se ha visto. También se va a disparar la situación de los créditos de Infonavit. Recordemos que esto está pues en las veces al salario mínimo de los trabajadores. Entonces se va a generar también una situación pues de beneficio, afectación al trabajador, porque va a recibir mayor prestación en base al salario, pero va a tener que pagar más por esos créditos que prácticamente se vuelven a la vuelta de la esquina impagables en la medida en que sea actualizado pues el salario mínimo. Decíamos de 141 pesos, pues se va a dificultar aún más la situación para el pago de estos créditos hipotecarios.
Luz Helena Hernández, con esto hacemos una pausa para seguir hablando de este tema, la crisis que decíamos pues ha pegado al empresario. Lo cierto es que en este tema, oiga, pierden todos o perdemos todos, el empresario, el trabajador, pero hasta el mismo gobierno. Nos vamos a la pausa y regresamos con más en esta mesa de análisis. Volvemos. Esta Navidad, Nissan te trae más que buenos deseos. Aprovecha un 4x3 en llantas y revisión de 27 puntos de seguridad gratis al instalarlas en nuestros talleres. Nissan. Válido al 31 de diciembre de 2020. Consulta términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Nissan. En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. Pavo ahumado congelado Hill Country Fair, 94.50 el kilo. Pierna de cerdo con hueso, 64.90 el kilo. Y jabón de pierna H-E-B, 189 pesos el kilo. Vigencia al 24 de diciembre. Tú decides. Compra en tienda o en hb.com.mx. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. El poder de la nueva generación de consolas Xbox lo encuentras en Coppel. Xbox Serie S es la más pequeña y elegante de la historia. 100% digital y con el poder de la nueva generación. Estrénalo hoy desde 518 pesos quincenales. Agrega Xbox Game Pass Ultimate y disfruta de más de 100 juegos. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Protégete contra la influenza en temporada invernal. Niñas y niños de 6 meses a 4 años, personas de 60 años en adelante, embarazadas y quienes tengan obesidad, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes y VIH deben ser vacunadas. La vacuna es segura y gratuita. Lleva la cartilla nacional de salud a tu unidad más cercana para que te la apliquen. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Regresamos a esta mesa de análisis. Decíamos hace unos instantes que aquí pues perdemos todos, el empresario, el trabajador y hasta el mismo gobierno, que por cierto ha mostrado resistencia para reconocer que el sector empresarial pues tiene que ser rescatado, sin que esto suene a una cuestión paternalista. Luz Helena Hernández, pero sin lugar a dudas que requiere el apoyo, porque bueno, solo basta ver cómo se encuentra la carga impositiva, el cierre de negocios, incluso también para cumplir el pago de nóminas, y lo decíamos en prestaciones, también como es el pago de aguinaldo. Luz Helena Hernández, ya para cerrar. Sí, Claudia, creo que esta pandemia dejó entrever o al desnudo esta realidad que tienen los empresarios y esta falta de empatía por parte del gobierno para apoyar un brazo que da trabajo a gran parte de la población en México. No es solamente un empresario que está ganando o tiene lucro con la venta de sus productos, sino también es el que da sostén a muchísimas familias. Entonces, creo que eso no lo ha estado tomando en consideración hasta ahorita el gobierno, porque no le tiene algún tipo de medida de apoyo. Por el contrario, mes con mes hay que pagar impuestos, cada quincena o cada semana hay que pagar salarios, y eso no se ha detenido a pensar en ningún momento el gobierno. Esta negatividad que ha tenido frente al trabajo o al brazo que representa el sector empresarial, creo que la factura la vamos a pagar el pueblo, porque cuando hay desempleo no solamente se desestabiliza el trabajador que queda sin un trabajo, sin un sustento, sino que la sociedad en general tiene un reajuste en términos de seguridad, en términos de la misma calidad de vida, de muchos rubros. Entonces, esto el gobierno no lo ha visto,
y el hecho de que no lo vea, el hecho de que siga renuente al no reconocimiento, los afectados van a ser en escala, pues el empresario, y bajando la segunda escala, el trabajador, y otra más, la sociedad en general. Entonces, esto creo que más que positivo del aumento, reitero, salarial, ha sido una agresión más, un golpe más al bolsillo de los empresarios, que de verdad ponerse en este momento en sus zapatos es algo crítico, es algo muy difícil, y que no sabemos cuántos van a resistir a estos embates de impuestos fiscales, Claudia. Entonces, lo único es que esperamos que con esta pequeña recuperación de la temporada decembrina sea un respiro que les ayude a seguir resistiendo, porque si no lo hacen, los afectados somos en terceros, trabajadores y sociedad en general, Claudia. Gracias, Luz Helena Hernández, por participar con nosotros en esta mesa de análisis. Luz Helena. No, hombre, un gusto, Claudia. Un saludo para todos los que nos acompañaron esta mañana. Gracias, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, lo decía Luz Helena Hernández, una agresión, un golpe más para los empresarios. Y decíamos, no se trata de ser paternalistas con este sector, pero el gobierno pues no ha atendido la demanda de los empresarios que producen y generan empleos. Tenemos un comentario, envían saludos a Luz Helena Hernández, a José Luis Castillo y a Coral Herrera. Dice, buen día, dice, aquí escuchándolos y viendo que, bueno, dice, sabiendo que todos los que tienen empresas pequeñas que no pudieron dar ese derecho de aguinaldos a sus trabajadores, y pues donde todos nos dimos cuenta que muchos negocios fueron cerrados por parte del gobierno y sus dependencias como la COEPRIS, y pagar impuestos y rentas, sin lugar a dudas que se vieron muy complicados sus dueños, dice, pero y el gobierno que no pagó a los que demandamos y ganamos, y donde también ahí viene donde se pagan aguinaldos y seguridad social, dice, y nos vemos, dice, lo vemos complicado, dice, ¿quién nos protege? Dice, esto si recuerdan, dice, soy la persona que demandó al gobierno de Obras Públicas, a la Secretaría de Obras Públicas, que cada día, mes y año se nos complica mucho y mucho más, y no, dice, y nos crecen las deudas, y que por derecho tenemos esa prestación a una ley federal del trabajo. Y saludos, Eben López, dice, bueno, pues ahí ganó una demanda al gobierno del estado, se desempeñó en el área de obras públicas, y dice, simplemente pues el gobierno del estado tampoco cumplió, al igual que los empresarios, dice, y ahí, ¿quién nos defiende? Comentario que tenemos en esta mesa, José Luis Castillo. Pues sí, lamentablemente así es, hay muchos casos, Claudia, como bien lo dice nuestro escuchas, pues sí, hay personas que han ganado demandas de tipo laboral, no nada más al gobierno del estado. El Congreso del Estado tiene, a la salida de Carlos García, hoy secretario de Desarrollo Económico, creo que poco más de 70 demandas que están ahí, permanecen en el archivero, y pues bueno, mientras tanto esos trabajadores despedidos en algunos casos de manera injustificada, pues presentaron sus demandas, que ahí están, ahí permanecen también en la espera, sin trabajo, sin una oportunidad y sin un ingreso. Pero bueno, ese es tema aparte en el que se tendría que analizar caso por caso, pero sobre todo, bueno, ponernos en sus zapatos ahorita que está esta crisis marcada por el COVID. Y pues en lo referente a los comercios, Claudia, retomando el tema, pues difícil el panorama. Esperemos que como ellos también lo esperan, pues que se recuperen un poquito más las finanzas de los negocios, de los comercios, de sus empresas, sobre todo en este fin de año en que hay un poquito más de derrama económica, que bueno, pues también hay que decirlo, es la burocracia federal y estatal la que en cierta manera reactiva un poquito más la economía de estos negocios, pero pues que se ven ahogados, se ven ahorcados por la serie de impuestos que tienen que pagar, en donde, bueno, ahora sí será el mismo gobierno, ya estatal o federal, que tendrá que implementar algunas medidas o estrategias para apoyar al comercio, para incentivar al comercio. Pues también hay que pagar pues Infonavit, y que el IMSS, y que la luz, y que el agua, las rentas, aguinaldos, todo ese tipo de cuestiones tributarias y cargas tributarias que en cierta manera pues ahorca, y en donde lo más fácil para el empresario es pues cerrar sus puertas
También pues hay que agregarle las multas que luego por X o Y se les aplica de parte de la autoridad porque en medio de esta pandemia. A veces todos esos gastos también que tienen que hacer para cumplir con las disposiciones que marca la autoridad de salud. Sin duda alguna, pues es un tema complicado, Claudia, en donde los empresarios, pues bueno, no creo yo que muchos de ellos aguanten esta difícil situación económica por la que se atraviesa. Y más, y bueno, igual también habrá que ponernos en el zapato de muchos ciudadanos que en este momento pues están sin un ingreso y que se ve colapsada la economía tanto de las empresas como de los mismos ciudadanos por no tener un ingreso y que bueno, ahí no pueden decirle a la familia no hay de dónde, hay que salir a diario a buscarle. Complicado el tema para el año que viene y sobre todo en un salario mínimo que es pulverizado de forma inmediata, Claudia. Gracias, José Luis Castillo. Lamentable este panorama, ya lo decíamos, un panorama desolador para el sector empresarial y dicen que el 2021 no será mejor que este, por lo menos en sus primeros 6 meses, Coral Herrera. Pues ya lo mencionaban los expertos, gente de Coparmex, que esta crisis se va a extender al 2021. En este año, como lo mencionaban los compañeros de la mesa, pues el sector empresarial fue enormemente sacudido, emplazamientos, embargo por incumplimiento de pagos al Seguro Social. Realmente los créditos que les otorgaron de 21,000 pesos, pues no alcanzaron a cubrir las necesidades que se generaron durante los meses de cierre de la pandemia. En muchas otras ocasiones lo hemos mencionado que vemos en las calles mayor gente en el ambulantaje, en el comercio informal, sin prestaciones, pues desafortunadamente lo vamos a seguir viendo. Vemos redes sociales en donde todo el mundo vende sus productos, ofrece sus servicios, pues esto es lo que deja una situación muy complicada de desempleo y que desafortunadamente pues no se ha logrado ese entendimiento entre el sector empresarial y el gobierno federal. No tienen ellos el apoyo y realmente ellos son los que generan la economía del país, son los que apoyan a miles de familias y como lo mencionaba Luz Helena, sin empleo se genera una gran gama de problemáticas sociales como es la migración, como es la violencia intrafamiliar, como es la delincuencia juvenil, la delincuencia organizada, la prostitución, mucho es amplio este espectro que esperemos que pueda ser contenido para el 2021. Muchísimas gracias también, Coral Herrera, por participar con nosotros en esta mesa de análisis. Gracias a todos, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Decíamos complicado el panorama, la pandemia que ha hecho el 2020 el peor año para los empresarios, pero bueno, también arrastró al ciudadano común y lo arrastró al desempleo. Con esto cerramos en esta mesa de análisis, no nos queda más que agradecerle el que nos haya acompañado a lo largo de este espacio. Gracias, por supuesto, a Luz Helena Hernández, a José Luis Castillo y a Coral Herrera por participar con nosotros. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.